13 al 18 de junio. Festeje a papá y disfrute del Festival de Carnes Angus y mariscos de temporada en el mejor restaurante de la ciudad. Consentimos a papá con los mejores productos de nuestra carta. Reserve su espacio favorito al 3331-486 o al 098-1853-652. El Dorado Restaurante, Federico Páez de 14200 y Juan Huiltahua, detrás de la iglesia de Fátima. ¡Feliz día, papá! Vive una experiencia universitaria norteamericana inigualable en la Universidad Internacional del Ecuador, estudiando el primer programa de segunda titulación con Estados Unidos, que te permite obtener una licenciatura en negocios internacionales de la UID y un Bachelor of Science in International Trade de Arizona State University. Prepárate con una visión global del mundo gerencial. Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU. Postula ahora. Más información en www.uid.edu.es. Estas vacaciones son seguras con los Maxi Destinos del Caribe. La magia de Punta Cana y Juan Dolio en República Dominicana. A San Andrés y Cartagena viaja solo con tu cédula. Incluye boleto aéreo, traslados, hospedaje y alimentación ilimitada con el sistema todo incluido. Salidas en julio desde Quito y Guayaquil. Consulta promociones por el mes del niño con tu agencia de viajes preferida a nivel nacional. Maxi Travel, 15 años brindando experiencias de calidad. ¿Buscas atención médica de calidad? En CIME, Sistemas Médicos, cuentas con más de 50 especialidades y 6 clínicas para atender todas tus necesidades. No importa si tienes seguro o no, agenda tu cita en Quito o Manta llamando al 02-501-9400 o visitando nuestra página web www.cime.com.es. CIME te cuida. Tu vida se mueve rápido, por eso necesitas un SUV full como Ford Territory. Para cuidar a toda la familia te da la seguridad que necesitas. Estructura reforzada, 6 airbags y mucho más. Para estar a la vanguardia tecnológica, el sistema multimedia Touch con Apple CarPlay y Android Auto totalmente inalámbrico te permite estar en conexión siempre. Obsérvalo todo desde su techo panorámico y llega más lejos. Con su motor 1.5 Turbo EcoBoost que te da la potencia que necesitas. Ford Territory, la versión full de tu vida. Visítanos en nuestros concesionarios y programa tu test drive. Ford, Quito Motors. ¿Sabes qué hace tan flexible al nuevo ahorro flexible? Que tus ahorros ganan el 5% de interés desde el primer día. Tienes la libertad de retirar tu dinero cuando quieras, sin penalizaciones. Planifica tu futuro como quieras con el nuevo ahorro flexible. Tan flexible como lo necesitas. Con la confianza de Banco Pichincha. Actívalo desde pichincha.com o en nuestras agencias. Banco Pichincha. En confianza. Aplican términos y condiciones. Maestrito, ¿cómo le va? Me robaron el cerebro. ¿Será que conseguimos un hito por ahí donde usted sabe? ¿Le robaron a usted o al carro? Comprar cerebros robados es la peor idea. Además, si tiene un Toyota, lo reemplazan sin costo. El cerebro de tu Toyota, déjalo en nuestras manos. Si por alguna razón fuiste víctima del robo del cerebro de tu Toyota, acércate a cualquier agencia a nivel nacional y lo reemplazamos sin costo alguno. Elegir un Toyota es una decisión bien pensada. Toyota es Toyota. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 41 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Polibio Córdoba Calderón, presidente de SEDATOS, que durante casi 5 décadas ha venido ofreciendo su trabajo profesional. Hoy presenta una nueva obra titulada La fuerza de la opinión pública. ¿Qué implica, qué recoge y qué significado tiene la opinión pública? Doctor Polibio Córdoba, buen día. Mucho gusto, Miguel, muchas gracias. Sí, justamente esta tarde pues vamos a poner a disposición de toda la población nuestro estudio, el libro La fuerza de la opinión pública, ¿no? Que no sé si lo estás viendo por ahí. Ese es un estudio
que lo realizamos en la primera edición en el año 2020, y justamente 2019-2020 era la edición, y la primera edición fue una gran oportunidad que la hicimos también en Radio Democracia TV. Este es un trabajo que recoge cómo es lo que la población ha llegado a ser parte realmente del Estado, a ser parte de las decisiones que se toman en forma permanente a través de la actuación que tiene la población con sus opiniones. La opinión de la población no siempre ha sido considerada, no siempre ha sido tomado en cuenta. Si así aquí hacemos un relato de cómo era, por ejemplo, la participación de la población en comienzos de nuestro país. Vamos incluso más allá, desde la época anterior a 1809. ¿Cómo es lo que había oportunidad de que una persona sea ciudadano? Tú recuerdas que para ser ciudadano en esos entonces, pues necesitaba tener un recurso económico suficiente, saber en ese entonces leer y escribir. No podían ser ciudadanos las esposas, las mujeres en general. Y el poder estaba pues prácticamente en pocas personas, en quienes eran los representantes de la empresa, de la industria, del comercio y sobre todo del poder en general, de las Fuerzas Armadas y también de la Iglesia. Entonces nosotros recogemos esta realidad y lo hacemos también a través de un sistema, que es un sistema muy moderno, que es el sistema QR, ¿no? Y trasladamos la clave del QR, la trasladamos está en el libro, ¿no? Es una clave muy sencilla, una clave que quien tiene su celular con QR le pone frente al libro, le aplasta el QR y tiene la opción de ver qué era lo que sucedía en el año 1809, el movimiento, cómo se dio la reunión en la casa de Manuela Cañizares, cómo se iba, o sea, ponemos a la disposición de la población toda la historia, no solamente como un relato, sino también como imágenes. Y así vamos avanzando, pues, sobre todo recogemos una serie de episodios que se han dado en el país en los años 1875, en el año 1895 con la Revolución Juliana. Vamos avanzando en la crisis, que era la crisis de los años 1920 a los años 1930. ¿Cómo fue lo que cayó en el Ecuador, por ejemplo, el gran problema de la guerra de Ecuador con Perú? ¿Cómo se dio esa situación? La gloriosa, cuando Velasco Ibarra llegó pues desde Colombia y fue posesionado en la Plaza Arenas de Quito. ¿Cómo vino después entonces ya la opinión de la población a través realmente del escrutinio, de la participación en los procesos electorales en el año 1948 con Galo Plaza, que fue la primera realmente oportunidad en que un buen número de ciudadanos eligieron al presidente? Avanzamos así hasta los años pues 1970, cuando se viene la época petrolera, ¿no? La última presidencia de Velasco Ibarra en el año 1972, el inicio de la presidencia con el general Rodríguez Lara con la dictadura, el año 74 la fundación de Sedatos, y ya hicimos desde el año 1974 un seguimiento directo a la población cuando le preguntábamos qué acepta, si acepta o no acepta al gobierno de entonces, luego al triunvirato, y la primera constitución que fue pues prácticamente en un referéndum votado por el ecuatoriano en el 16 de enero de 1978, estaba presidente del tribunal del referéndum, don Carlos Plaza Lazo, y a las 5 de la tarde le entregamos los resultados del exit poll, en donde los ecuatorianos votaron por el nuevo proyecto de constitución, no del proyecto de constitución reformada. Vino el cambio entonces de gobierno. Ponemos también la apreciación que tenía la población del triunvirato,
en ese entonces, el año 1978, llamó a la primera vuelta, ¿no? Candidatos Roldós con Sixto Durán. La prensa, en primer lugar, en la primera página de ese entonces se podía publicar cómo eran las proyecciones y salía que Roldós sería el presidente designado. Viene entonces la nueva democracia desde el año 79, ¿no? Toda la trayectoria, la muerte de Jaime Roldós. O sea, es un recuento de cómo es lo que se ha dado la situación. Y el ecuatoriano, el ciudadano en general en el mundo, pues simplemente aplica el QR, coge la clave y vive qué es lo que pasaba en ese entonces en el país. Viene entonces ya el recuento desde el año 1979 de forma permanente, presidencia por presidencia, qué es lo que se ha hecho, movimientos políticos, cómo se dio a la presidencia de Osvaldo Hurtado, de León Roldós Aguilera, del presidente, pues... Febres Cordero. Febres Cordero, Sixto Durán Ballén, lo presentamos ahí incluso en la primera página que salió. Claro, Borja, Febres Cordero, Borja, Sixto, Abdalá, Yamil. Sixto, claro, en Borja, por ejemplo, el gran movimiento en Borja se dio también ya con los indígenas en el año 1990. El caso pues Abdalá Bucaram, 6 meses, comenzó con 68% de aprobación a la población al gobierno. Ya a los 6 meses tuvo 6 puntos. Incluso tenemos la escena cuando Rosalía Arteaga recibe de manos de Paco Moncayo la banda presidencial en el Carondelet, que fue presidenta por 2-3 días, pero todo eso recoge incluso con la fotografía y con el video del momento. Y bien, bueno, entonces pues así hemos hecho hasta y hasta Polibio, ¿y hasta dónde va el libro? La feria, el feriado bancario, la dolarización, ¿no? O sea, es una recopilación de la reacción de la población. ¿Cómo aceptó, por ejemplo, dudosa la población primero en el año 2000 la dolarización, hasta que después sí se consiguió, se vino a hacer, pero un principio siempre de defensa de la dolarización, como defensa incluso de la economía del país. Y en el 2004 fue el país con el más alto crecimiento del Producto Interno Bruto, con 8.4, no se ha regresado después. 2007, que ya entró el presidente Correa, el famoso caso del Congreso de los Manteles, tú recordarás, cuando simplemente Correa pues no prometió a defender la Constitución, ni siquiera prometió defender la Constitución que le tenía en sus manos, porque su propósito era tener una nueva constituyente para que dictara la Constitución de así fue del año 2008. Hacemos una revisión de todo lo que pasó con Correa, los datos tan grandes, todos con cifras, con gráficos, en la presentación que haremos esta tarde en la Universidad Andina. Vamos incluso a ir proyectando los eventos que se daban, las cifras, ¿no? Por ejemplo, el presidente Correa, si se une todo lo que son los presupuestos del Estado, desde 1979 hasta 2023, lo que él dispuso superó el 70% de todos los presupuestos que manejaron los diferentes gobiernos. ¿Cuáles eran las apreciaciones que tiene la población? Claro, tenía una buena aprobación, superior al 55%, superior incluso al 60%. Y cuando se cambió el gobierno en el año 2017, bueno, primera vuelta ganó Moreno con menos de 10 puntos, por lo cual vino la segunda vuelta con Guillermo Lasso. En la segunda vuelta, de acuerdo a nuestra exit poll, que fue difundida en varios canales de televisión, también estuvo presente Gonzalo Rosero, que siempre ha sido pues un comunicador que ha estado al momento en los hechos. Dimos los resultados y
el ganador era Lasso sobre Moreno, que vino, bueno, el presidente Correa dispuso que la presidenta de la Asamblea Nacional se ponga al frente para seguirnos un juicio, y nos siguieron un juicio, pues que se lo denominó por el mal uso de documentos falsos. Llegó la presidenta de la Asamblea y la fiscal, nos atropellaron, pues hubo tremenda invasión, el allanamiento que hizo que se lleven los sistemas, toda la documentación, destruyeron las oficinas de Quito, Guayaquil, tuvieron que salir incluso fugados mis hijos del país porque la orden era apresarlos. Pero bueno, vino la reacción nuestra también. Pedimos de que sean peritos nacionales e internacionales los que analicen esta situación. Se hizo un peritazgo muy profundo y la Corte Provincial de Pichincha pues encontró de que si nosotros hicimos 34,000 entrevistas para hacer la exit poll, los peritos nacionales e internacionales contaron 7 millones de votos y los resultados fueron similares. Pero bueno, pues ya estaba tomado el poder del señor Moreno. Y vino luego todo el problema del paro del año 19. Ahí fue cuando emitimos la primera edición del libro. La gran pérdida que fue en el año 19, más de 2.300 millones de dólares. La pandemia, lo que sufrió el país con ese acontecimiento. Pero bueno, vino ya la elección del año 2021. Las primeras realizaciones del señor Lasso fue justamente la gran vacunación, casi a más de 18 millones de personas. Pues estábamos justamente, terminamos la edición en abril de este año, la presentamos en México, en la Asociación de agencias de opinión pública de todo el mundo, recibieron nuestro libro. Hicimos también la entrega de nuestro libro en la Universidad de Vanderbilt, con quien nosotros trabajamos en el Barómetro Interamericano. Eso fue la edición prácticamente. Este libro, doctor Córdoba, este libro recoge con corte hasta dónde, hasta este 2023, quizás se logró incluir las elecciones seccionales. Recoge Miguel hasta nada menos que el 12 de junio, hasta el 12 de junio de 2023, hasta el día último domingo. O sea, porque la edición de diciembre nosotros pensábamos lanzarla en mayo, aquí en el Ecuador, pero ¿qué sucedió? Estaba en plena discusión la destitución del presidente. 16 de mayo, al mediodía, fue el presidente a presentar su defensa a la acusación de la destitución. A las 10 de la noche, el señor Saquicela suspendió la sesión para el día siguiente para continuar la demanda. El presidente Lasso a las 7 de la mañana les madrugó y dictó la muerte cruzada. Se acabó la asamblea, vinieron nuevas elecciones. El 24 de mayo el señor presidente dio su informe. En el libro se resume el informe del presidente. Hicimos un foro que tú estabas enterado, te invitamos, como siempre, un buen líder de la opinión nacional. Hicimos el foro el 25 de mayo, presentaron los ministros de Economía, el ministro de Energía, el ministro de la Producción, sus informes de lo que habían hecho y lo que esperaban que se va a hacer en los próximos año y medio, y está recogido en el libro. El libro recoge también las declaraciones de ellas. Ese foro, que fue un foro magnífico, también recoge las opiniones de los líderes de opinión. Entonces, ahora estamos frente a una situación crítica. Pues, querido Miguel, no observada en siglos. Es una de las peores crisis en la cual la situación económica, pues, es una situación muy difícil. Los problemas que tiene la población, pues son problemas que no se los había observado en el pasado. El principal problema, el problema de la inseguridad. El problema de la inseguridad
viene a ser de más del 40% de la preocupación de la población. El problema económico, el problema del desempleo, el problema de la pobreza, todo también supera, entre los dos casos, superan pues el 70%. El de la corrupción, el mal manejo de los entes que se viene. Y ahora el problema acá también es serio. ¿Qué es lo que van a venir como resultados para el país? Las consecuencias del proceso electoral. Preguntamos a la población. ¿Y qué dice la gente? ¿Hay todavía desinformación? ¿La gente está preocupada? ¿No hay interés por las elecciones? ¿Hay desinformación? ¿Quemimportismo? ¿Qué pasa? Justamente estos datos los terminamos nosotros el día lunes, ¿no? Y desgraciadamente esta entrevista no la pudimos realizar el día de ayer por un evento pues que nunca siquiera supe que se iba a dar cuando yo iba a entrar justamente a la radio. Pues falleció un hermano mío. Así es. Expresamos públicamente, Bolivia, expresamos públicamente ayer mismo nuestra solidaridad y nota de pesar de Radio Democracia, la cadena Democracia, Gonzalo Rosero, Verónica Álvaro, y quien habla precisamente de solidaridad por este hecho lamentable. Muchas gracias. Así fue, Miguel. ¿Cómo te parece que esas cosas que pasan en la vida? Y mi hermano mayor, el doctor Hugo Córdoba Calderón, iba a pasar por la radio y luego irme a visitarlo a la clínica. El momento que estaba ya embarcándome para dar una llamada telefónica, cosas de la vida, me dice el tío, me llama mi sobrino, me dice, este momento acaba de fallecer mi papá. Te digo, que Dios lo tenga en su seno. Un hombre tan brillante. Él era doctor en ciencias, en química y farmacia. Pero fíjate, no pude estar en la radio, pero ahora sí lo estoy. Y agradeciéndote, Miguel. Porque ¿quién no te habrá escuchado? Las llamadas telefónicas enormemente grandes, largas. Escuchamos en la radio esto, escuchamos en esto. Fíjate, así es la Radio Democracia. Por eso es que, y vuelvo a decir ahora, la fuerza de la opinión pública es sumamente verdadera. La fuerza de la opinión pública ahora se está escuchando más. Pero si no sería por los medios de comunicación, la fuerza de la opinión pública estaría apagada. Los medios de comunicación, como eres tú, como es Gonzalo, como son muchos líderes y periodistas, hacen que sepa la población, hasta asuntos de este tipo, te digo, personales. Pero lo conocen aún, lo conocen hace rato. Y yo les agradezco mucho por esa forma, como ustedes nos hicieron llegar, y pues lo agradecemos. Y bien, adelante. Las cosas van adelante. Esta tarde la presentación de la fuerza de la opinión pública. Esta tarde, ¿no? En la Universidad Andina. Que lo iba a dar ayer. ¿Cómo se siente usted al momento que vive el país? ¿Cómo se siente? Contento, optimista. 23%. Más o menos contento y optimista, un 28%. Podríamos decir, en términos netos, el optimismo pues está alrededor de la tercera parte de la población. El contento optimista 23 y más o menos 28, tenemos alrededor de la tercera parte de la población. Está optimista, con mucha expectativa de lo que va a suceder. Preocupados o pesimistas, 38. Prácticamente no sabe qué mismo es lo que va a pasar, un 11%. O sea, estamos en una situación que tendríamos que informar a la población cómo es lo que se van a desenvolver esas elecciones
¿Cuándo se van a dar? ¿Qué se va a elegir? Porque cuando les decimos, usted está enterado o enterada en esta toma que fue hecha a nivel nacional, ¿está enterado o enterado de las próximas elecciones a realizarse? Sí están enterados. 78%. Volvimos a hacer la pregunta que hicimos hace varios meses. ¿Usted tiene obligación de votar? ¿Sabe eso? Sí sabemos. De ser facultativo el voto, ¿usted acudiría a las urnas? El 57% dice que de ser facultativo el voto no iría a las elecciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que falta imprimir en la población justamente algo que permita a los ecuatorianos sentir gusto. Claro, de ir a la... claro, un sentido de pertenencia por el país y una filosofía cívica por la responsabilidad del Ecuador. Y otra cosa, Miguel. ¿Y sabe usted en qué fecha se dan las elecciones? La fecha correcta da el 36%. Y estamos a puertas de las elecciones. Estamos en el día que ya se terminó la noche de ayer, en que se tenía que inscribir los binomios. 36% sabe cuándo serán las elecciones. No sabe cómo se van a dar. Esto no es una crítica al Consejo Nacional Electoral sin razón. No estamos dando votos de por quién va a votar, porque para eso nosotros tenemos que estar inscritos para poder hacer este tipo de estudios y estamos procediendo a ello. No estamos infringiendo de ninguna manera la ley, pero sí decirles que hace falta información. Solamente el 36%, la tercera parte, sabe cuándo se van a elegir, qué se va a elegir y cómo va a ser la selección de los candidatos. Esto de las primarias de la población no lo entiende. Hay necesidad de explicarles al respecto. Y ya tomó una decisión de por quién votar para presidente. Estaba en el 81% la indecisión. Ahora está en 76%. Que las 3/4 partes de la población a esta altura no tengan tomada una decisión de por quién votar es el resultado simplemente de que los binomios no están debidamente conformados, no están pues ya los finales. Yo creo que ayer, no sé si se habrá inscrito alguien a las 11:59 de la noche, pero la población necesita saber de quién se trata, cómo será entonces el binomio. Hay también pues la nueva disposición de que sean binomios de hombre o mujer. Bien, pero hay necesidad no solamente de que haya esa disposición, sino dar oportunidad para que los ecuatorianos sepan quiénes son los candidatos. Es indudable que el Consejo Nacional Electoral tiene una responsabilidad de dar mayor información y también interés ciudadano para que sepan por quién votar de manera responsable. Polibio, seguiremos hablando de esto porque la campaña electoral será muy corta, 8 días, pero el proceso electoral está en marcha y es bueno monitorear con los datos, con toda la experiencia de SEDATOS. Seguiremos procesando y analizando especialmente los acuciantes problemas que tiene la mayoría de ecuatorianos, Polibio. Muchas gracias, Miguel, y espero tenerte esta tarde a las 6 de la tarde, ojalá, en la Universidad Andina, 6 de la tarde, donde haremos la presentación de nuestro libro, La Fuerza de la Opinión Pública, Cimiento de la Democracia. Vamos a tener la oportunidad incluso de hacer conocer el contenido de este libro. Son 530 páginas, pero no solamente son las 530 páginas, sino son anexos, los QRs, los videos, incluso los que tiene acceso a la población. Yo creo que sí, esperamos que sea útil
para estudiantes, para profesores, para analistas, para comunicadores. Es evidente. Y no nos cansamos de agradecer enormemente, y en este caso muy específico a Radio Democracia, de que sin la comunicación, la fuerza de la opinión pública se debilitaría muchísimo. Bien. Así es que vamos adelante, mi querido. Sí, éxitos y seguiremos esta presentación esta tarde, 18 horas, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchas gracias al doctor Polibio Córdoba Calderón, presidente de SEDATOS, y un trabajo de casi 5 décadas llevándole al país estos informes periódicos. Gracias, Polibio. Gracias, Miguel. Muy amable. Muy amable, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad. Ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les agradecemos, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Gracias por prestarme tu carro. También el día que me defendiste de mis amigos, cuando me echaste porras en el fútbol, por todas las tareas que me